Boker Tov y Shabbat Shalom para todos ustedes, compañeros. Boker Keicha, ¿qué? Boker Tov, que significa buenos días. Y Shabbat Shalom, que significa espero que tengas un buen sábado en hebreo. Y es que hoy vamos a hablar de un estadounidense, hijo de una familia de judíos inmigrantes. Muy importante en cuanto a todo lo que tiene que ver con aprendizaje significativo. Ok, chao. Ok. Muy bien. Pues resulta que este señor Ausubel era un duro, y todavía es un duro, del aprendizaje significativo dentro de la corriente del constructivismo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y todo ese pocotón de palabras qué significa? Eso es muy sencillo. Resulta que este señor basó su teoría en 3 puntos muy importantes. 1, los conceptos. 2, las ideas. Y 3, la forma en que se organizan estas dos. Pues resulta que este señor definió el aprendizaje dentro de 2 tipos: mecánico y significativo. Mecánico y significativo, o sea, uno para carros y otro para mecánico y significativo. O sea, 2 formas en las que tú puedes aprender. La primera, mecánica, donde el conocimiento se almacena arbitrariamente, o sea, te tacan de conocimiento y ese conocimiento que tú estás almacenando no se relaciona para nada con conceptos previos. Y la otra, significativa, donde tú mismo organizas tu conocimiento y lo relacionas con otros conceptos que tú tienes. Zonas, o sea que en algún punto el conocimiento es mecánico, o sea, empezamos con conocimiento mecánico y después lo volvemos significativo, porque cuando nacemos no sabemos nada. A mí me enseñaron que el color verde se llamaba verde, es decir, eso fue aprendizaje mecánico. Y el significativo es ya cuando sé que algo es verde y lo relaciono. Bueno, pues Ausubel tiene una explicación para ese contexto. Pero esto nos lo va a ayudar a explicar nuestra compañera Indira. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel. Zonas, qué avisaje. ¿Qué hace esa vieja? ¿En qué estábamos? Del aprendizaje significativo. Sí, Ausubel, aprendizaje significativo. Dejemos que Indira siga. Entonces, Ausubel considera en su teoría que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en los conocimientos que ya tenemos con anterioridad, que simplemente lo que hacemos es una construcción del conocimiento a partir de esos registros anteriores que nosotros ya tenemos. Y a partir de ellos, ¿qué hacemos? Creamos una red de conceptos en el que vamos añadiendo cada día más o de acuerdo a nuestras experiencias nuevos conocimientos. En la teoría del aprendizaje de Ausubel, él afirma que esos nuevos conceptos deben ser aprendidos y se pueden incorporar otros conceptos de una forma más inclusiva y contemplando la asimilación, que es fundamental para esa interacción de los conceptos. Él se centra en que el aprendizaje significativo debe ser importante y válida la parte actitudinal, porque esa es la que nos registra o lo que nos está midiendo ese aprendizaje que estamos obteniendo del niño. Y también es importante tener claro que no todos aprenden de la misma forma. A algunos se les facilitará, a otros no, y entonces esa es una condición que también se ve en el tipo de aprendizaje significativo. Ausubel clasificó este tipo de aprendizaje en 3. Representacional, que es la base del conceptual, y al final el proposicional. Entonces, el aprendizaje representacional es el que tiene que ver con identificar. Entonces, en él nos basamos en el niño, en sus primeras experiencias. Él simplemente asimila un concepto de acuerdo a lo que encuentra en su mundo, en su alrededor. Entonces, el niño sabe que esto es un celular porque fue el nombre que le dieron, pero no sabe más allá de eso, simplemente que es un celular. Eso, ese era el ejemplo. Ese era el ejemplo. Ese era el ejemplo que damos al principio sobre los niños, que los niños entonces empezaban con aprendizaje mecánico taqueado porque no conocían nada antes y después es el significativo. Pero ya nos dimos cuenta que no, que Ausubel cuenta ese primer aprendizaje dentro de las facetas del aprendizaje significativo. El niño conoce la palabra mamá, fue una de las primeras que conoció, que pudo decir, y para el mundo de él entonces solo es una mamá.
la que él tiene. Ese es el aprendizaje representacional. Ya con el tiempo surge el aprendizaje de conceptos, en el que pasa que el niño ya tiene claros ciertos conceptos, el niño ya sabe que mamá no solo es la que él tiene, que simplemente mamá es un concepto ya grande, que hay diferentes madres. Y por último está el tipo de aprendizaje proposicional, que tiene que ver ya con las ideas. En él se unen dos conceptos, formamos dos ideas. Los conceptos que teníamos anteriormente y los nuevos conceptos se deben asimilar para formar una nueva estructura cognitiva, un nuevo concepto, para mejorar ese concepto que teníamos. Un ejemplo referente a este tema es el concepto de mamíferos. Un niño puede tener o puede pensar que los mamíferos son todos los animales, que son seres vivos que tienen un cuidado parental, que presentan pelo, que además son vivíparos, y él puede suponer que todos los animales presentan esas mismas condiciones, pero resulta que al niño le vamos a llevar a un nuevo conocimiento, el de los invertebrados, el de animales invertebrados. Entonces el niño, al conocer este nuevo término, se va a dar cuenta que los únicos animales no son los mamíferos, que existen más animales con diferentes adaptaciones dentro de su cuerpo, y esto va a hacer que ese concepto inicial de animal crezca. Va a crecer y se va a asimilar con lo que acabo de aprender de invertebrados. Y entonces no solo va a conocer que hay mamíferos, sino también va a saber que hay invertebrados, y de esta manera va a aprender significativamente. Muy bien, entonces vimos que el aprendizaje significativo es una forma en la que yo tengo un conocimiento y adquiero uno nuevo y se lo sumo, y adquiero otro y se lo sumo, y adquiero otro y se lo sumo, para formar una gran torre de un solo conocimiento. Como el ejemplo que nos daba nuestra compañera Indira, aprendí que hay animales mamíferos, pero también aprendí que hay invertebrados, pero después aprendí que hay animales acuáticos, pero después aprendí que hay animales voladores, y voy sumando todo ese conocimiento para hacer uno solo sobre los animales. Además, el aprendizaje significativo me permite a mí corregir errores. Por ejemplo, yo antes creía que todos los animales eran mamíferos, pero después me doy cuenta que llegan otros animales que se llaman invertebrados y digo, ¡ah! No eran solo los mamíferos. Y corrijo el error que tenía y hago un solo conocimiento más grande. Esa es una ventaja de este tipo de aprendizaje. Y ya, ese fue todo el video. Muy bien, entonces vimos que la significase aprendizacativo. Ya tengo sueño, mano.